Buenas tardes, buenas tardes y buenas noches para los que estén de noche. Nosotros acá todavía estamos de tarde, pero cuando terminamos la clase sí estamos de noche, ¿no? Bien, saludos a todos, a los que están saludando en el chat y comenzamos con nuestra clase. Ok, bien, vamos a comenzar. Entonces voy a recordar algunas cosas, ¿no? Repetir, siempre es bueno repetir esto de todas maneras. Recuerden no atrasarse con las actividades. Voy a mostrarles las actividades. Aquí voy a compartir esta pantalla. Bien, este es el calendario de actividades que ustedes tienen. Este calendario sufrió unos cambios, ¿no? Seguramente Rubén, cuando se los ha pasado, les ha dicho que había unos cambios, ¿no? Y los cambios fueron porque las actividades de la unidad 3 cambiaron, ¿no? Antes había dos unidades, 3 y 4. La 3 era revitalización lingüística y la cuarta era evaluación de políticas lingüísticas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que ustedes habían trabajado bastante en revitalización con el profesor Gilvan. Entonces dije, bueno, voy a hacer menos de revitalización. Entonces la tercera unidad que está acá, como ven, es evaluación de las políticas lingüísticas y es la que corresponde a la tercera semana, ¿no? Pero que yo creo que vamos a avanzar un poquito ahora, ¿no? Vamos a adelantar ahora porque la próxima semana ustedes tienen que presentar políticas lingüísticas de sus países con un análisis, ¿no? Con un análisis. Van a tener que preparar esa presentación, yo diría que este fin de semana, ¿no? Bien, entonces como ven, am, ahí he puesto yo revitalización lingüística, luego ahí están las actividades, la 11 que se hace hoy, la 12 que es una lectura de un capítulo de un libro, que es para hacerla mañana. Ah, perdón, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo porque todavía no estamos ahí. Estamos todavía acá, en el miércoles 26, ¿no? Estamos todavía en la unidad 2. ¿M? Entrando a la unidad 2, que es de ideologías lingüísticas y planificación lingüística, en realidad nos hemos avanzado, yo creo que hemos adelantado contenido, justamente porque yo pensaba que nos iba a faltar tiempo para darles a ustedes dos sesiones para que presenten las políticas, ¿no? Así que estamos adelantados un poco, ¿no? Adelantados, y, pero eso significa que están mejor preparados para hacer las actividades, ¿no? Están mejor preparados para hacer las actividades porque las fechas en que se entregan las actividades, como ven, por ejemplo, hoy día estamos martes 20, miércoles 26, perdón, y la actividad se entrega, por ejemplo, el 2 de, aquí debería decir marzo, disculpen, ¿ah? Ahí debería decir marzo. Siempre pasan esas cositas el 2 de marzo, ¿no? Y así, las otras actividades se van entregando el 1 de marzo. Entonces estamos todavía una semana de las entregas de las actividades de ahora. Hay una que sí se entrega mañana, que es el conversatorio. eh, bueno, no se entrega, es una participación en el conversatorio de mañana. Entonces es una actividad que no tienen que simplemente estar en el conversatorio y participar, ¿no? Y la actividad 8, por ejemplo, se entrega, bueno, es sincrónica, es de la siguiente sesión. En realidad ya la hicimos, ¿no? Esa que era para el viernes 28, en verdad ya la hicimos el lunes. Estamos un poco más adelantados, ¿no? Que, que esta agenda. Finalmente yo creo que hicimos temas de forma más acelerada, y lo cual es bueno porque, como les digo, a mí me preocupaba que no alcanzáramos a terminar con el programa. Bien, entonces vamos a
en volver a la clase. Pues recuerden que aquí están en el módulo, ¿ven? Voy a compartir ahora esa pantalla. En el módulo ustedes entran y tienen aquí las tareas, ¿no? Actividades. Entonces hacen clic en actividades y aquí está la actividad uno. Ahí esa actividad uno pues debería estar absolutamente resuelta por todos, ¿no? Y fíjense, solo hay 18 que han enviado de 40. La primera actividad del módulo. Eso es sinceramente inconcebible. Es cierto que no son 40, ¿no? Son un poco menos, 36 creo, 35, pero igual, es poquito más de la mitad, ¿no? Y eso a mí me preocupa notablemente. Em, si vemos las actividades, ahora vamos a ver la actividad 2. Las que están en rojo son las evaluadas, ¿no? Ahí, de nuevo, hay solo 18 que han entregado, ¿no? Bien, luego vemos la tercera actividad, bueno, la cuarta que es evaluada. Solo 10 personas han enviado, estamos hablando de menos de la tercera parte, ¿no? Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Es bien complicado. A estas alturas ya mitad del módulo, mitad de la segunda semana, ya esto no debería ocurrir, ¿no? La actividad 5, veamos, solo 8 enviadas, ¿no? 8 personas han enviado su actividad 5. Seguimos la actividad, a ver, 6. Una política lingüística de tu país en la que se presenta la presencia de árbitros, ¿no? En la actividad de árbitros, esto es en foros, bueno, ahí veo que sí han participado, pero no todos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro personas, cinco, ¿no? Solo 5 personas y eso ahí ya tienen que participar, ¿no? Y bueno, la actividad 9 ya es sobre las ideologías lingüísticas, ¿no? Ahí solo hay 2 personas. Ahí ya, bueno. Pero lo que me preocupa muchísimo es las primeras actividades, ¿no? Eso no debería estar así sin hacerse, para nada, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque yo también tengo que evaluar, y tengo que esperar que ustedes suban las actividades para evaluar, ¿no? Entonces, eso nos retrasa como una cadena, ¿no? Y los retrasa a ustedes para hacer las actividades del siguiente módulo. El problema es que cada docente de nosotros espera que ustedes hayan hecho la actividad correspondiente para que el contenido que se ha dado en la sesión anterior haya sido captado. Porque al ustedes hacer el ejercicio, la actividad, ustedes ponen en práctica el contenido teórico recibido y ustedes entonces eh, pueden fijar esos conocimientos, pueden aprender. No, Vanessa, solo las actividades que están en rojo son las evaluadas. Pero eso también se sabe en el cronograma, fíjense, ¿no? Aquí, si yo voy a la primera semana, dice actividad uno, ven acá, ven, dice evaluada. Ah, perdón, no estoy compartiendo esa pantalla. Ahora sí. Fíjense, en el cronograma, la actividad uno ahí dice que es ahí evaluada, ¿no? Evaluada. La actividad 2 dice también evaluada. La actividad 3 no es en sesión sincrónica, significa que se hace en clase. La actividad 4, que es el análisis de 4 textos, que son casos de políticas lingüísticas, si es, como vemos, es evaluada la actividad 4, ¿no? Ahí está, evaluada. La actividad 5 también es evaluada, es un ensayo. El ensayo de 600 palabras que ustedes tienen que haber presentado, ¿no? Luego, perdonen, la actividad 6 es evaluada, la de los árbitros.
¿Mm? Luego hay otras actividades, la 7 no es evaluada, la 8 tampoco, la 9 sí es evaluada. Cuando dice evaluada, a la derecha hay un puntaje, ¿no? Por ejemplo, acá dice 10 puntos, ¿no? En ese caso. Perdón, no sé por qué pasa esto. Ay, caramba. Bien, 10 puntos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el puntaje es una suma de 5 más 5 más 10 más 15 más 5 más 10 más 10 más 15 más 25. Todo debería dar 100, ¿no? Que es la escala de puntuación que estamos usando en el diplomado, que es la escala usual en Bolivia, ¿no? 5 más 5 10 más 10 20 más 15 35 más 5 40 más... ¿Qué pasó acá? 5 40 más 10 50 más 10 60 más 15 75 más 25 100, ¿no? Entonces, todas esas evaluadas eh, participan de la nota final, ¿no? No he querido poner a cada una 100 puntos porque no tiene sentido, ¿no? Prefiero calificar así, ¿no? Entonces, lo que es excelente será a veces 10, a veces 5, a veces 15, dependiendo del peso que tenga cada, cada actividad evaluada, ¿no? Y al final hay un ensayo sobre lo aprendido en el módulo, la última, que se va a entregar hasta el 9 de marzo, ¿no? Entonces, este cronograma, ustedes lo tienen, ha sido entregado, pero eh, y tienen que tenerlo muy a la vista permanentemente, ¿no? Porque les ayuda. Ahora, el cronograma no es el único material que tienen. Ustedes también tienen el módulo, ¿no? Y el módulo es, voy a mostrarles el módulo. El módulo es este, ¿no? Este es el módulo. Ahí, módulo 3, ¿no? Planificación, implementación y evaluación de políticas lingüísticas, están las fechas, las competencias, la estructura, las 3 unidades, y luego está todo el contenido, pero acá hay más texto de lo que yo presento en los PowerPoints, ¿no? Este es realmente su material de estudio, ¿no? Acá hay más texto, algunas cosas las he puesto en el PowerPoint y aquí también están señaladas todas las No se actividades. ve nada, Agustín. Ah, perdónenme, perdónenme. Gracias, gracias. Me confundo, me mareo un poco con esta máquina. Es nueva. Ahora sí. Entonces yo les decía que este es el módulo, ¿no? Módulo 3, el tema, aquí están las competencias, los contenidos, las 3 unidades del módulo, y están los contenidos que hemos estado viendo en mayor desarrollo aquí. Pero eso se complementa con los PowerPoints, ¿no? Que a veces tienen en el PowerPoint, he alcanzado a traducir al portugués algunas cosas que cuando hice el módulo no sabía que era tan necesario, ¿no? Entonces acá está todo, las actividades están señaladas también, ¿no? De una forma mucho más clara, con su fecha de entrega. Aquí está todo, ¿no? Varias cosas. Y ahí estamos. Ahorita hemos llegado a aquí. Para ponerme, estamos en la unidad 2 que es ideologías lingüísticas y planificación lingüística. Hemos visto ideologías, hemos visto el caso de Apurímac y estamos ahora acá. Hemos visto esta actividad que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y aquí están las preguntas y luego pasamos a esta. Fíjense, es hasta el 2 de marzo la entrega de la actividad esta de ver el video de Eleuterio Olarte Tiburcio. ¿Mm?
Muy bien, entonces tienen que ver este video, ya saben, como hemos comenzado a verlo, la vez pasada vimos casi 13 minutos, ¿no? Y pudimos identificar un montón de políticas lingüísticas que estaban mencionadas por él e ideologías lingüísticas que interfieren o las potencian, ¿no? Alineadas o no alineadas con esas políticas, ¿no? Bien, ok, entonces ya saben, estos dos materiales, tanto la agenda como el módulo, bueno, y el tercero, el PPT, son básicos para seguir el ritmo de este módulo. ¿M? Bien, ok, sí, Samela, veo que has levantado la mano, no lo había visto, disculpa. Adelante. Ah, professor, pedi para falar, eu tenho duas questões, duas perguntas e dúvidas. A atividade 4, infelizmente eu não consegui resolver ainda, porque quando eu entro na plataforma, clico na atividade, o texto que está escrito na agenda, ele diz que tem uma completar a tabela oferecida. Em algum momento do texto fala: leia os textos referentes à política linguística, complete a tabela oferecida e elabore um texto. Eu fiquei procurando o que seria essa tabela, fiquei pensando se seria aquela categoria, ah, tipos de políticas que você mostrou, abaixo, acima, abertas, encobertas, mas eu acho que não é. E essa é uma pergunta sobre a 4. E a outra questão sobre as apresentações, os grupos serão por países, pelo que eu entendi, né? Ah, vai ser só uma aula e quanto tempo a gente teria, né? Seria só uma pessoa por país para apresentar as políticas referentes ao país, ou tem um outro tipo de organização que a gente pode fazer? Bien, bien, muchas gracias por las preguntas, Samela. Vamos a responder la primera, que es sobre la tabla de la actividad 4, ¿no? Bien, entonces voy a compartir esa actividad 4. Vamos a ver dónde está la actividad 4. Está por acá, me parece. No, por acá. Ah, un poquito antes. Esta es, ok, bien. Entonces la actividad 4 es esta, ¿no? Dice análisis de 4 casos de políticas lingüísticas. Lee los siguientes textos que tratan sobre distintas políticas lingüísticas. El primer texto es sobre la política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad del Perú. Es una nota de prensa de cuando se firmó, se promulgó esa política. Entonces ahí vemos eso, hay unos datos. Luego el texto 2 es sobre ella, sobre Ruth Catalán. Es el capítulo referido a su historia en el libro Ser o no ser bilingües de Inge Sigera, que recoge ese testimonio. Y ahí yo he puesto el testimonio, ¿no? Es un texto que está en castellano, pero es muy fácil. Si yo pongo esto y lo copio, por ejemplo, ¿no? Pongo copiar y luego me voy, por ejemplo, aquí, acá. Me pongo acá en Google Translate. Google Translate, acá. Espérense, no estoy compartiendo esto, lo voy a compartir. Perdónenme, siempre me olvido. Bien, entonces me voy al Google Translate. Puse acá en la búsqueda y entonces aquí está el traductor. Es más, se puede hacer aquí en esta pantalla. Se puede hacer en esta pantalla. Yo puedo poner acá, por ejemplo. Bueno, esto me está traduciendo de español a inglés. Yo lo pongo acá, portugués, portugués. Y ahí está. Entonces es bien fácil. En el módulo uno
copia y va a poder hacerlo. O por ejemplo, también uno puede hacerlo directamente uno abre el traductor y acá es más fácil. Aquí ya está el texto, fíjense. Y cuando uno copia acá, hace clic, copiado, uno ya lo pega en cualquier lugar, ¿no? Entonces, el mismo texto que estaba ahí, incluso uno puede poner todos los párrafos. Yo he llegado a poner acá un texto largo, ¿ah? No tan largo, ¿no? Digamos de unas 2 páginas, ¿no? Y ¡prum! Sí puede. Más páginas a veces se marea. ¿No? Sí, ya, muy bien. Muito bom, Sabela, que tú estás entendiendo, que você está entendiendo. Muito bom. Bien, ok. Ahora, sobre la otra pregunta, que es la pregunta sobre las presentaciones. Sí, es sobre países. Es sobre países. Entonces, cada equipo es de un país. Sin embargo, es cierto que hay países, por ejemplo, ¿cuántos son de Brasil en este momento? ¿Cuántos son de Brasil? Acredito que somos 6 pessoas. 6 personas. Ya. Bueno, ahí quizás podrían ser, déjenme pensarlo, quizás podrían ser 2 grupos de 3, pero siempre por país, porque lo que se le está pidiendo es que presenten una política lingüística de su país, de forma crítica, ¿no? La presentan no solo avalándola, sino también criticándola, ¿no? En sus fallas, ideologías subyacentes, quizás, cosas de ese tipo, orientación. Bien, entonces, vamos a ver, la idea es que en dos sesiones tenemos, como decimos en Hispanoamérica, con muertos y heridos, es decir, quitando algunos tiempos muertos, etcétera, debemos tener unos 100 minutos. Y entonces en 100 minutos yo creo que pueden presentar 7, 8 grupos, ¿no? Entonces, ¿cuántos países somos? Ahí yo no tengo ese dato muy claro, pero somos participantes, son como 12, 13, 14 países, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente nos da para 2 sesiones, la última y la penúltima, ¿no? Las sesiones del próximo miércoles y del viernes. Y yo cerraré con algún detalle, ¿no? Quizás pondré unas varias un día y el siguiente día menos, de manera que yo puedo también cerrar el módulo con algunas reflexiones, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo creo que con que cada grupo tenga 10 minutos para presentar como máximo, ¿no? Pueden ser menos, pueden ser 8 minutos. Con eso estamos bien. 7 minutos. Voy a pensar bien en proponerles la actividad, incluso con un índice, ¿no? Con una estructura de la presentación. Les voy a sugerir, ¿no? Una estructura de la presentación para que ustedes puedan trabajar con eso claro. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces, pasamos a hablar a presentar la clase de hoy. Bien, la compartimos. Entonces, ahora estamos en esta sesión que es diplomado, bueno, la sesión, perdón, esto lo había puesto para recordar esta actividad, pero ya lo hemos visto. La quinta sesión, la quinta sesión. ¿Mm? Y vamos a ver ese cuarto tema en el que nos hemos quedado, que es planificación de estatus, corpus y adquisición. Em, Fíjense, este tema yo lo voy a hacer muy corto. Estaba en el temario del módulo, ¿no? Pero lo voy a hacer muy breve porque un poco que ya lo conocemos, ¿no? Pero voy a tratar de mostrarles qué tipo de tareas o actividades de planificación de intervención en la lengua corresponden a cada uno de estos tipos de estos enfoques, ¿no?
de estas áreas en realidad. Am, yo he aprendido que el trabajo por las lenguas originarias es como un trípode, ¿no? Acá justamente tengo un trípode, ¿no? En mi lamparita tiene tres patitas, un trípode. ¿Qué pasa con un trípode? Si una de las tres falla, falla el proceso de trabajo de revitalización de una lengua, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de revitalización cultural y lingüística, ¿no? Y yo siempre pongo un caso muy claro, ¿no? Digamos que estamos trabajando en la comunidad, en una comunidad de lengua que puede ser, ahora una lengua que compartimos con Brasil y con Colombia. Me parece que es el ticuna. Digamos que estamos trabajando en la lengua ticuna y lo que queremos es que haya más niños hablantes de ticuna, ¿no? Entonces, trabajamos con los niños y los empoderamos y hacemos que ellos adquieran la lengua. Hacemos nidos lingüísticos, hacemos programas de inmersión en la lengua y logramos esos niños que ya están hablando ticuna. Y los lanzamos a la sociedad tal como es, a que hablen su ticuna y son discriminados. Y son fuertemente discriminados. ¿Por qué? Porque la lengua no es visibilizada ni valorada por la sociedad a la que esa niña, a la sociedad mayor, quiero decir, en la que esa niña va a interactuar. Entonces, nuestro proceso de transmisión de la lengua solito, solo, no funciona, porque la niña ha sido discriminada. Más bien quizás hemos expuesto a esa niña a mayores situaciones adversas. Hemos expuesto a esa niña porque no hemos trabajado en cómo la sociedad la va a mirar, la va a tratar por ser hablante de ticuna. Entonces es necesario trabajar también en la sociedad, ¿no? Entonces, el trabajo que hicimos con la niña es necesario complementarlo con la sociedad, el trabajo en el entorno. Hay que hacer que la lengua sea valorada, bien vista, bien recibida, ¿no? Y que esté en un nivel de uso, digamos, un reconocimiento por la sociedad, esa lengua, ¿no? Y queremos seguir haciendo que esta niña no se quede solo con su aprendizaje en la escuela primaria, inicial, sino que entre a primaria y entre a secundaria y entonces pueda seguir el aprendizaje de su lengua ticuna en niveles mucho más complejos, para mayores funciones, ya adquiriendo ciencia, episteme de su propia cultura en su lengua, incluso episteme foránea en su lengua, ¿no? Pero para eso tenemos un problema, no tenemos materiales, no tenemos diccionarios, no tenemos gramáticas, no hemos investigado lo suficiente en la lengua, no hemos enriquecido su léxico para que sea la lengua capaz de servir a la comunicación, al contexto de aprendizaje en esas nuevas funciones, ¿no? De la vida, de la educación en los niveles de primaria y secundaria, ¿no? Incluso en el nivel superior. No hemos trabajado en eso. Entonces no podemos hacer que los niños continúen aprendiendo la lengua porque no hemos hecho ese trabajo. Bueno, la primera acción, trabajar en que la niña, pongámosle Pamela, aprenda su lengua, eso es adquisición. Estamos trabajando en la transmisión intergeneracional, estamos trabajando en la adquisición. Pero solita la adquisición no funciona, tenemos que trabajar también en la sociedad,
en la importancia que tiene la lengua en la sociedad. Entonces eso es trabajar en estatus. Pero eso solo no funciona, ¿no? Si queremos continuar con la revitalización de la lengua, porque tenemos que hacer también trabajo en la lengua misma, en el código lingüístico mismo. Tenemos que trabajar en la modernización de su léxico, en la creación de neologismos, tenemos que hacer materiales de enseñanza, tenemos que hacer libros, tenemos que hacer gramáticas, tenemos que hacer diccionarios, tenemos que investigar todo ese episteme, todo ese conocimiento, esa sabiduría, sistematizarla, ponerla en registro, en materiales audiovisuales, escritos, sonoros, etcétera. Y eso es corpus, trabajar en el código mismo, con la lengua misma. Entonces, estas son las tres patas de un trípode, ¿no? Y, y si una de ellas falla, todo falla. No es posible revitalizar una lengua si alguno de estos elementos se descuida. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Pero también conversando con otras personas, por ejemplo, con Luis Enrique López, que está acá acompañándonos en la sesión y no me dejará mentir, él también habla de que en nuestras sociedades indígenas, que son perseguidas, que han sido oprimidas, que han sido, cuyos territorios han sido invadidos, cuyos modos de vida han sido vulnerados, cuyo acceso a los recursos es recortado, cuyo acceso al poder está prácticamente bloqueado, em, cuyos derechos han sido vulnerados sistemáticamente, históricamente, etcétera. Antes de hacer revitalización de estatus, corpus, adquisición, hay que pensar en revitalizar algo que está más adentro, ¿no? Algo que tiene que ver con la identidad, con el alma misma del pueblo, ¿no? Y de la persona, ¿no? Hay que hacer una revitalización de la identidad para que haya un impulso, una necesidad, una razón para llevar a cabo un proceso de revitalización. Si eso no se hace, todo esfuerzo es un artificio condenado a la no continuación, a la interrupción, al abandono, porque el motor de cualquier proceso de revitalización tiene que ser las ganas, el interés, la necesidad del pueblo o de la sociedad indígena involucrada por emprender eso que yo considero que es una gesta, incluso histórica en un pueblo, que es el tremendo esfuerzo de revertir el desplazamiento lingüístico, el tremendo esfuerzo de detener un proceso histórico, intentar controlarlo y empezar a revertirlo. Eso es como, es como cuando en las películas de Superman eh, vuela y empieza a volar en sentido contrario del giro del planeta Tierra, y al volar en sentido contrario detiene el giro del planeta y lo empieza a hacer girar en dirección contraria, y así detiene el tiempo y lo revierte, ¿no? Yo creo que revitalizar una lengua en un proceso avanzado hacia su desplazamiento esa metáfora me parece que ayuda a entender la gesta histórica y el tremendo esfuerzo que ustedes conocen, ¿no? Ustedes han hecho revitalización, ustedes saben que eso es así, ¿no? Entonces, por eso yo decía que revitalización de status, corpus y adquisición quizás se queda corto para nuestras sociedades indígenas, ¿no? Pero bueno, voy a presentarla y voy a presentarla de una manera siguiente.
acá me voy a disculpar porque no alcancé a hacer la traducción, ni siquiera al castellano, ¿no? Pero bueno, la vamos a hacer sobre la marcha, ¿no? Este es el modelo de Haugen presentado el año eh, 83 de planificación lingüística y está presentado, me parece, en así. Bueno, vamos a ver. Es una sola diapositiva. Entonces tenemos a la izquierda, a ver si puedo usar el, el plumoncito aquí, aquí, muy bien. Entonces tenemos que acá tenemos la, la planificación de la política referida a la forma, ¿no? La planeación o planificación de políticas lingüísticas referidas a la forma. ¿M? Y a la derecha tenemos, ¿qué pasó con dónde está mi cursor? Am, no, no sé por qué no veo el cursor. Bueno, por ahí. Esto lo voy a borrar. Algo no funciona bien aquí. A ver, ¿cómo hago para devolver? No sé por qué no estoy viendo mi cursor. Ya. Y a la derecha tenemos función. Ok, la función se refiere a todos esos cuatro números que vemos. Entonces, en la planificación de la forma y la planificación de la función. La forma tiene que ver con la misma, tiene que ver con algo parecido al corpus, ¿no? La forma de la lengua, el mismo sistema, el código, ¿no? Y la función, cómo se usa eso para comunicarnos en sociedad. Entonces, dentro de la planificación de la forma está eh, en la sociedad está la planificación del estatus en la sociedad. Y ahí tenemos estas acciones. La selección, o sea, procesos de decisión sobre la lengua, que es, por ejemplo, identificar un problema y allocation of norms, eso sería asignación de normas. ¿Mm? En la selección. Luego abajo vemos el language, o sea, se trabaja en la misma lengua, no en la sociedad, sino en la lengua, y eso es el corpus planning, la planificación del corpus, y ahí tiene que ver con codificación, o sea, procedimientos de estandarización de la lengua, ¿no? Mucha variedad en la lengua se la estandariza, y eso se hace a través de intervenir en la escritura, graphization, o sea, tiene que ver con la ortografía, o la forma, con el alfabeto, la forma en que se escribe, con la grammatication, o sea, con el estudio de la gramática, y con lexication, o sea, el trabajo con el léxico. Entonces, trabajo en la escritura, trabajo en la gramática, no se dice así, no se dice así, con frases, estructuras, y el trabajo con el léxico. Y a la derecha tenemos también dentro de la, el trabajo en la función, que Haugen llama language cultivation, o sea, cultivo de la lengua. Es como pensar si la lengua es una planta, ¿no? Y uno le echa agüita para hacerla desarrollarse. Tiene que ver con el desarrollo de la lengua, ¿no? La intervención en la misma lengua. El tercer punto es implementación. Eso también es en el nivel de la sociedad, ¿no? Y con la planificación del estatus, como decía. Implementación, por ejemplo, la expansión de la lengua en las escuelas. Y ahí tiene que ver con procedimientos de corrección y procedimientos de evaluación, ¿no? Y el punto 4 tiene que ver, mirando la columna izquierda, estamos en el corpus planning, o sea, la intervención
en la lengua misma, y a la derecha lo que tenemos es elaboración, o sea, el desarrollo funcional de la lengua, ¿no? Hacerla a la lengua capaz de acompañar a su pueblo en su capacidad para referirse a nuevos ámbitos, nuevos ámbitos del conocimiento, ¿no? Entonces hay que hacer una modernización terminológica, ¿no? La terminología, el trabajo en la terminología, ¿no? Acá hay una nueva realidad, nos ha llegado una nueva realidad. Uy, ¿a eso cómo le llamamos? No, vamos a llamarle así, modernización terminológica y desarrollo estilístico, abrir también la lengua a usos estilísticos, ¿no? A que sea capaz de desarrollarse en ese nivel. Entonces, la literatura, por ejemplo, o también estudiar las formas tradicionales de la literatura oral e incentivar la creación, etcétera, ¿no? Ya, este es el modelo antiguo del 83 de Haugen, que a mí me parece sinceramente incompleto y me parece que hay un modelo mucho más completo e interesante que nos puede ayudar a entender mejor las distintas acciones que pueden hacerse dentro de la planificación lingüística de estatus, corpus y adquisición. Aquí, como ven, no está adquisición, aquí está estatus y corpus. No, no se hablaba aún de adquisición, la planificación de la educación. Sí se habla de la implementación y de la extensión educacional, pero no se habla de adquisición. No siempre se habló, al inicio no se hablaba de planificación de la adquisición, después ya sí, y voy a ver, quitar esto, no sé por qué, no puedo, no funciona bien mi Zoom en esta máquina, porque no puedo ver a ver, no puedo, no me obedece el mouse, discúlpenme, y tampoco no puedo ni salir. A ver, ¿qué está pasando acá? Ya, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, hay otro marco que me parece más interesante, que es el marco integrador para las políticas lingüísticas de Nancy Hornberger del 2006. ¿Mm? Bien, voy a leer aquí. Hornberger analiza y sintetiza gran parte de este trabajo inicial en un marco integrador. Hay dos ejes principales para el marco. El primer eje cubre los tipos de planificación lingüística, es decir, planificación de estatus, adquisición y corpus. Eso lo tenemos en un eje. Y el segundo eje distingue los enfoques de planificación de políticas y de cultivo que hemos visto antes en Haugen. Hay dos enfoques, ¿no? Un enfoque de planificación de políticas y otro enfoque de cultivo, o sea, trabajo con la lengua, desarrollo de la lengua, ¿no? Cultivar. ¿Mm? Entonces, Holberger caracteriza estos dos enfoques que he mencionado de la siguiente manera. El enfoque de las políticas, ¿m?, atiende cuestiones de sociedad y nación a un nivel macroscópico, nivel macro. Recuerden que hablamos de las políticas macro, ¿no? Haciendo hincapié en la distribución de las lenguas, de las alfabetizaciones, y se ocupa principalmente de la lengua estándar. ¿M? Entonces, a ver, estamos viendo que el primer enfoque, el enfoque de las políticas, tiene que ver con lo grande, lo macro, la sociedad, la nación, y por supuesto, como tiene que pensar a ese nivel, tiene que pensar en cómo se escribe la lengua y habla de la lengua estándar. Pensemos en las políticas lingüísticas, la planificación de políticas lingüísticas de la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? O la Academia Portuguesa de la Lengua, ¿no? Pensemos en ese tipo de planificación, ¿no? Mientras que el segundo enfoque, el enfoque de cultivo, visto como que atiende cuestiones de lengua y alfabetización,
a nivel microscópico, ¿m? Haciendo hincapié en las formas de hablar, escribir y su distribución, se ocupa principalmente de la lengua literaria. Entonces, veamos ese enfoque de la siguiente manera. Entonces, acá tenemos un cuadro, para entenderlo, vamos a ver la segunda parte del cuadro primero, ¿no? Bueno, primero vemos que acá tenemos dos ejes. El eje de los enfoques, acá dice approaches, approaches, ahí tenemos approaches a la izquierda, ¿no? Vamos a ver, approaches, entonces ese es el eje horizontal, ¿no? Planificación de las políticas, o sea, en la forma, y planificación de cultivo en la función, ahí se incide sobre la función de la lengua, ¿no? Eso es lo que teníamos en Haugen. Pero hay otro eje que es el eje vertical, ¿no? Que es este otro. Vamos a verlo de otro color. El eje vertical tiene que ver con los tipos de planificación. Y los tipos de planificación van también hasta la página siguiente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, perdónenme, ¿qué pasó acá? Ahí tenemos, ahora sí, en la siguiente diapositiva, los tipos de planificación continúan. Tenemos corpus planning, entonces planificación del corpus. Entonces, el eje horizontal, enfoques o approaches en inglés, policy planning on form, planificación de las políticas, intervención en la forma de la lengua, y cultivation planning, planificación de cultivo, que es intervención en la función de la lengua. Y a la izquierda, en el eje vertical, como les decía, types, o sea, tipos de planificación. Tenemos status planning o status planning, que es planificación del estatus, que tiene que ver con los usos de la lengua. Ahí dice usos de la lengua. No sé si ven mi cursor cuando lo muevo, ¿no? Porque me parece más rápido. Y luego abajo tenemos acquisition planning, que es planificación de la adquisición, que ya no es sobre usos de la lengua, sino sobre usuarios de la lengua, about users, sobre usuarios de la lengua, ya las personas, ¿no? O los grupos. Bien. Y en la siguiente tenemos corpus planning, que ya es sobre la lengua misma. Es interesante eso, ¿no? Entonces, la planificación del estatus tiene que ver con los usos de la lengua. La planificación de la adquisición tiene que ver con los usuarios de la lengua, ellos son los que aprenden la lengua. Y la planificación del corpus, según Hornberger, tiene que ver con la lengua misma, el trabajo en la lengua misma. Bien, entonces, y luego vamos a ver. Entonces, acá tenemos algunas cositas escritas de forma diferente. En cursivas vemos los approaches, los enfoques, están en cursivas, ¿no? Luego, perdonen, en negritas, por ejemplo acá graphization, o sea, trabajo en la escritura, ¿m? Todas estas palabras que tenemos acá en negritas, o sea, en bold, en inglés se llama, en negritas, tiene que ver con los objetivos, las metas, lo que se quiere lograr, ¿m? Los goals en inglés. Y las 6 celdas están demarcadas con esta línea punteada. Tenemos aquí dos celdas, 4 celdas, ¿no? Una que tiene que ver con planificación del estatus en policy planning, en planificación de las políticas, y la otra que tiene que ver a la derecha
con planificación del estatus en el enfoque de cultivation planning, planificación de cultivo. Y luego abajo, y eso está separado por estas dos líneas con las siguientes otras celdas, y acá tenemos dos celdas más, las que corresponden con el tipo de corpus planning. ¿Mm? Entonces las celdas están demarcadas no con línea punteada, me he equivocado, sino con doble línea. Con doble línea están separadas las celdas. ¿Ok? Hay 6 celdas, ¿no? Bien. Y em, luego las 4 palabras, las 4 categorías que identificaba Haugen, que son selección, implementación y abajo codificación, elaboración, están acá puestas en mayúsculas y resaltadas en gris, ¿no? Muy bien. Y Hornberger añade algunos comentarios entre paréntesis. Entonces comencemos a entender este marco integrador de las políticas de lenguaje y los objetivos de planificación lingüística. Entonces, en el enfoque de la planificación de políticas, tenemos, cuando nos referimos al tipo de planificación de estatus, tenemos la oficialización de lenguas. Recuerden que esto tiene que ver con los usos de la lengua. ¿Se puede usar la lengua para en un proceso judicial? Bueno, se tiene que ver si la lengua es oficial o no, ¿no? En un país. ¿Se puede publicar leyes en la lengua? ¿No? ¿Se puede usar la lengua para publicar leyes? Pues eso tiene que ver con la oficialización, ¿no? Usos de la lengua. Oficialización, nacionalización, estandarización del estatus, ¿no? Elevar la lengua al estatus de otras lenguas. Y la proscripción también, ¿no? La prohibición de una lengua. No se puede usar la lengua en este ámbito de la vida pública, por ejemplo. Entonces, políticas lingüísticas en el enfoque de políticas, de planificación de políticas, perdón, encontramos en cuanto a estatus de planificación, esas cosas: oficialización, nacionalización, estandarización, proscripción, ¿no? Muy bien. Pero si estamos en el enfoque de planificación del cultivo de la lengua, ya no sobre la forma, sino sobre la función de la lengua, aquí encontramos que cuando hablamos de estatus, planificación del estatus, cuando hablamos de usos de la lengua, aquí estamos hablando de revival, o sea, revitalización de la lengua, maintenance, que es mantenimiento de la lengua, spread, que es expansión de la lengua, comunicación interlingüística, comunicación internacional y comunicación intranacional. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la planificación del cultivo, cuando hablamos del tipo de planificación que tiene que ver de estatus. ¿Mm? Bien, entonces, em, esos son los objetivos. Si el objetivo es revivir la lengua, revitalizar la lengua en la planificación del estatus, ¿no? Em, si el objetivo es revitalizar la lengua, estamos en el enfoque de planificación de cultivo. Bien, bajamos a las siguientes dos celdas, pasamos las líneas dobles y estamos en la planificación de la adquisición. Planificación de la adquisición. Ya no tiene que ver con usos de la lengua, sino con usuarios de la lengua. Y entonces, si estamos en la primera columna, que es
policy planning, o sea, planificación de políticas. Esto tiene que ver con el grupo, con la educación, con la escuela, ¿no? Con la lengua literaria, con el ámbito religioso, con los medios de comunicación, con la lengua en el trabajo. ¿Mm? Si estamos enfocándonos en la planificación de políticas, ahí planificamos la adquisición con objetivos de que el grupo hable la lengua, que en la educación se transmita la lengua, que en la escuela se transmita la lengua, que la lengua eh, se use con fines literarios, que la lengua se use en ámbitos de religión, que la lengua sea usada en los medios de comunicación, que la lengua sea una lengua del trabajo. ¿Mm? Bien, y si seguimos con la planificación de la adquisición, pero estamos en el enfoque de planificación del cultivo a la derecha, ¿no? Tenemos la readquisición, ¿no? Readquisición, que las personas vuelvan a adquirir una lengua que no completaron de adquirir. El mantenimiento, o que la lengua que no está siendo transmitida sea transmitida, eso sería readquisición. Mantenimiento, es decir, que la lengua no sea abandonada, sino que sea mantenida. Shift, que es desplazamiento, es decir, que se pase de una lengua a otra, ¿no? Que los usuarios abandonen una lengua y migren a otra, digamos, adquieran otra y pierdan la anterior. Y tiene que ver con la literacidad en la lengua extranjera, ¿no? Cómo se logra que una persona adquiera literacidad en esa lengua extranjera o en una segunda lengua, ¿m? Que se adquiere también. Bien. Y cuando vamos a la planificación de corpus, es decir, cuando ya no estamos hablando de los usos de la lengua, sino ni de los usuarios de la lengua, sino de la lengua misma, el trabajo en la lengua misma, si estamos en el enfoque de planificación de políticas, ahí estamos en el trabajo para la estandarización del corpus, es decir, si tenemos una gran diversidad de formas en una lengua, porque hay una gran diversidad dialectal, por ejemplo, ahí hay un esfuerzo de estandarizar. Y eso se hace más o menos así. Bien, vamos a dejar que la gente hable como habla, pero vamos a hacer que cuando se use una variedad estándar, esta sea la forma elegida. ¿Mm? Esta sea la forma que se use. Entonces, en la lengua estándar no se puede decir algunas cosas, ¿no? No se puede decir, por ejemplo, cha-cha, como se dice familiarmente en muchos países de habla hispana para un vestido de mujer. Cha-cha es una forma familiar de hablar, ¿no? Eso pues no, en la lengua estándar no, entonces se usa, no, no, vestido elegante, ¿no? O vestido de gala, o yo qué sé. Entonces eso tiene que ver con la planificación del corpus y también con los códigos auxiliares eh, y con la intervención en la ortografía, en la escritura misma, en la estandarización de la forma escrita, ¿no? Eso tiene que ver con los alfabetos de las lenguas. Entonces, si tenemos la lengua náhuatl, por ejemplo, o el maya, que tiene una inmensa variedad oral, disculpen, hay un micrófono encendido. Cuando tenemos una inmensa variedad oral, nosotros decimos, ok, pero todas estas formas orales van a ser representadas con esta única forma escrita. Pero claro, eso no significa que vas a tener que hablar, que todos van a hablar igual. Se va a respetar la forma de hablar, pero la forma escrita va a ser esta única, estándar, ¿no? Eso es trabajar en el corpus eh, y eso es cuando estamos en el enfoque de planificación de políticas.
Pero cuando estamos en el enfoque de planificación de cultivo, nos vamos a la derecha, ahí tenemos, eh, cuando estamos trabajando en la lengua, es decir, estamos haciendo planificación de corpus, pero con un enfoque de cultivo, ahí tiene que ver con la modernización léxica y estilística, o sea, nuevas funciones, ¿no? Lo que decíamos, si queremos que se hable de conquista del espacio en mi lengua maya y yucateco, pues tengo que encargarme de tener el léxico apropiado para esos dominios del conocimiento, ¿no? Entonces ya vemos qué elegimos, ¿no? O un neologismo o un préstamo lingüístico, pero todo eso es modernización del léxico y también modernización del estilo. Si queremos que ah, la lengua sea usada también en ámbitos académicos, pues tenemos que lograr un estilo académico en la lengua, ¿no? Y también otros objetivos son la renovación de la lengua, es decir, nuevas formas, pero con funciones antiguas. O sea, teníamos funciones de siempre, pero de pronto hay nuevas palabras para referirse a esas antiguas funciones de la lengua. Ah, purificación, el purismo, ¿no? Si tenemos una diversidad em, que es considerada negativa por alguien, entonces hay una política de purismo, ¿no? Eso también es una política lingüística de cultivo y entonces intentan supuestamente purificar la lengua, siempre esto entre comillas, ¿no? O sea, que es por ejemplo lo que se hizo en la lengua italiana con la Academia de la Crusca, que es la Academia Italiana, que se llama justamente Crusca, porque Crusca en italiano significa este tamiz, ese tamiz, perdón, la crusca es aquello que sobre un tamiz uno pone los granos y los levanta al viento para que caiga el grano útil y la otra basurilla, producto de la cosecha, se vaya. Justamente uno levanta, el aire corre, se lleva la basurilla y cae el grano, ¿no? Eso que cae es crusca, ¿no? Porque la idea detrás de la Academia Italiana de la Lengua era purificar la lengua, quedarse con lo valioso y quitar todo lo considerado no valioso, ¿no? Lo prescindible, ¿no? Eso es bien ideológico, pero bueno, es una planificación lingüística de cultivo. Se cultivó ahí una lengua estándar, ¿no? Una lengua nueva. Luego también la reforma de la lengua, la simplificación estilística y la unificación terminológica. Entonces, todas estas son cosas que se hacen cuando hablamos de, según Hornberger, planificación de corpus, estatus y adquisición, ¿no? Bien, entonces, si no conocían este cuadro, me parece que es útil para entender dónde ubicar los distintos tipos de planificación con distintos enfoques, ¿no? ¿Qué hacemos? Muchas veces nosotros hacemos revitalización lingüística y este diplomado está orientado a eso, revitalización cultural y lingüística en sociedades de lenguas indígenas en sociedades de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces ahí lo que buscamos hacer es revitalización. Eso es típicamente un trabajo de la lengua, una planificación de cultivo, ¿no? Estamos sembrando para cosechar, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y ahí vemos que lo que hacemos es una planificación de estatus de la lengua con un enfoque de cultivo, ¿no? Pero también hacemos que la gente aprenda la lengua, ¿no? Que la gente que no ha aprendido la lengua aprenda la lengua. Entonces hacemos una readquisición o un mantenimiento o readquisición de la lengua. Ahí lo que estamos haciendo es planificar la adquisición con un enfoque de planificación del cultivo,
de la lengua, ¿no? Y si estamos ocupándonos de que la lengua funcione para otras cosas nuevas, estamos haciendo también modernización léxica, por ejemplo, de la lengua, y lo estamos haciendo, eso es planificación de corpus, claramente, pero con un enfoque, no un enfoque de planificación de políticas, sino una planificación del cultivo de la lengua, ¿no? Bien, eso quería presentarles. Es algo complejo este cuadro, sí, este marco integrador de Hornberger, pero es interesante que ella aquí ha intentado integrar las cosas que han dicho Cooper, Ferguson, Haugen, Hornberger también, Claus, Nair, Neustupny, Rabin y Stewart, que es lo que vemos ahí abajo, todos los marcos que ha integrado en este cuadro. Bien, por si les sirve eh, para orientarse. Bien, ahora pasemos a la tercera unidad. No sé si hay preguntas hasta acá. Si hay preguntas, adelante. Si no, ya pasamos a la tercera unidad. Estamos en tiempo. A ver. Sí, sí, puse mi celular por acá. Aquí está. Bien. Entramos entonces en la tercera unidad. Y en la tercera unidad vamos a hablar de evaluación de políticas lingüísticas, pero yo he considerado que en la evaluación vamos a hablar de dos tipos de políticas principales, que tienen que ver una con la planificación de cultivo y otra con la planificación de políticas. ¿Mm? Entonces vamos a hablar de planificación de cultivo, vamos a hablar de revitalización lingüística, cómo se evalúa un proceso de revitalización lingüística, cómo se sabe si ese proceso de revitalización lingüística está consiguiendo logros, cómo se sabe si ese proceso de revitalización lingüística está logrando los objetivos que se ha planteado, si está funcionando, ¿m? O si hay cosas que corregir, hay rumbos que cambiar, ¿no? ¿Cómo saber si estamos haciendo bien las cosas en un proceso de revitalización lingüística, ¿no? Entonces, eso sería evaluación de una política de planificación de cultivo. ¿Mm? Y por otro lado, vamos a ver quizás el otro extremo, ¿no? Vamos a ver una evaluación de una política nacional, evaluación de una política eh, que está dentro del enfoque de planificación de políticas, ¿no? Una política nacional típica, y que es en este caso la que yo conozco, en la que yo participé en su creación, ¿no? En un proceso más o menos complejo, que es la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad del Perú. No digo que sea la mejor, no es necesariamente, evidentemente no es perfecta, pero es una política interesante porque no siempre los países, en nuestros países tenemos la oportunidad de tener un instrumento tan integrador de cómo el Estado ve eh, su obligación hacia las lenguas indígenas y los derechos de sus hablantes, ¿no? No siempre está eso tan claro, ¿no? Entonces, como tenemos esa herramienta, pues creo que podemos verla, criticarla, conocerla y usar sacar algunas lecciones de cómo se ha diseñado la evaluación de esa política, ¿no? En la evaluación de la política ya yo no participé mucho, nosotros sí,
en mi tiempo, sí sentamos las bases para lo que sería la evaluación de la política, es decir, establecimos metas, indicadores, estándares, eh, pero no operativizamos eso, que eso ya se ha hecho, ¿no? En el trabajo de la Dirección de Lenguas Indígenas del Perú actual. Bien, entonces comenzamos. Primero vamos a hablar de la evaluación de procesos de revitalización lingüística y aquí yo tengo un contenido fuerte de pensar la revitalización. Yo sé que ustedes han pensado mucho en la revitalización con el profesor Gilván, pero vamos a ver algunas cosas sobre procesos de revitalización. Y para esto quería yo eh, proponerles una actividad primera, que es esta, ¿no? A ver, perdonen, voy a poner acá, dejar de compartir y voy a compartir el módulo porque esto lo tengo en el módulo. Bien, entonces aquí vamos a bajar hasta más abajito. Bien, una primera actividad, que es esta, la exploración de saberes previos en clase, algo que vamos a hacer ahora. Y entonces voy a separarlos en grupos para que ustedes discutan sobre... Tómenle una captura de pantalla, por favor. Eso yo la puedo tomar también y la comparto. Control Shift. Aquí tengo... Así no, esta me salió muy pequeña. Bien, entonces tenemos la actividad, ¿no? Ustedes también véanla porque cuando voy a separar la clase. Y entonces vamos a conocer qué es revitalización. Quisiera que después de la experiencia que han tenido en el módulo anterior puedan definir más o menos qué es revitalización. Y estas son las preguntas que hay que responder. Los voy a separar en grupos, en 5 grupos, y ustedes van a conversar sobre qué es la revitalización lingüística, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus limitaciones o limitantes, y cómo se mide su avance o retroceso, cómo se mide su éxito o fracaso. Entonces, nos vamos a separar en 5 grupos. Cada grupo discutirá sobre el tema durante 10 minutos y vamos a hacer un Jamboard, que es entre todos, una página, como un wiki, una sola página donde ustedes van a ir escribiendo las conclusiones del grupo. Vamos a dar 10 minutos para esta actividad. Si ya les parece que es muy poco, me avisan. Yo creo que está bien, pero pueden ser, me dicen si es muy corto y escriben su respuesta consolidada. O pueden ser 4 respuestas, una para cada pregunta o una que hable de todo. Ustedes lo ven, cómo pueden sintetizar. Y luego nos juntamos para ver eso, ¿no? Entonces, bien, ya saben, los separo en 5 grupos. En cada grupo discuten sobre estas preguntas, reflexionan entre ustedes y escriben su respuesta en un Jamboard que voy a crearlo ahorita y les comparto el enlace para que ahí lo pongan, ¿sí? Entonces, comenzamos. Son las 7:21. Nos vamos a volver a ver en 10 minutos. Si alguno necesita más tiempo, me lo dice. ¿Mm? Ya me han ayudado a crear. Muchas gracias. Entonces, yo me voy a unir a un grupo y de ahí me salto a otros grupos. Nos vemos.
A ver si nos ha salido bien el ejercicio. No sé si estamos todos acá ya. Sí, ya estamos todos aquí, me parece, ¿no? Sí, creo que ya estamos todos. Sí. Creo que no funcionó muy bien porque no sé si en un momento yo sin querer he cerrado los grupos o no. Se Se cerraron. activó, sí, se activó un contador que nos estaba dando ya 30 segundos para cerrar y ya nos sacó. Ah, Ujú. Pero creo que estábamos justo en los 10 minutos. Igual se nos hizo muy poco Sí, tiempo. muy poco sí, tiempo. sí, fue muy Sí. poco tiempo. Ujú, Sí, muy cortito. ujú. Bueno, vamos a ver si nos funciona mejor la siguiente vez que hagamos algo parecido. Le voy a entrar al Google Docs. Uy, pero solo un grupo ha escrito. Es que también, no sé, no teníamos claro en dónde se iba a escribir eso. Y Ah, yo tomé notas aquí en el blog de notas, pero no vi cómo ir al DOT. y pues yo esto de separar en grupos lo he hecho en Ajá, otros entornos, como Blackboard, por ejemplo, ¿no? ujú, Funcionaba muy bien en otras instituciones, ¿no? En universidades, pero bueno, acá en Zoom creo que no, el experimento no salió muy bien. Pero entonces, salvando la cosa, creo que podemos conversar, ¿no? Entonces, ujú, porque no veo que haya nada escrito o sea, hay muy poquito, ¿no? Hay un solo grupo que ha escrito, voy a leer lo que ha escrito el grupo de Alberto, Daniel, Angélica y Lee. La revitalización tiene que tener como objetivo integrar nuevos hablantes a las lenguas indígenas, pero ¿cómo lo medimos? Devolver espacios de usos de la lengua a todos aquellos esfuerzos que se realizan en función de devolver vitalidad a una lengua minorizada o en riesgo de desaparecer. Pues hay distintas definiciones, ¿no? Em, ¿No? Entonces, el objetivo es integrar nuevos hablantes a las lenguas indígenas, o sea, la lengua indígena como una entidad a la cual tú traes gente, ¿no? No sé si estoy compartiendo, voy a compartir mejor la pantalla que estoy viendo, ¿no? La lengua indígena como un espacio al que tú traes hablantes, ¿no? Los integras. Esa es la idea. Pero ¿cómo lo medimos? Bueno, sí, ahí sería cantidad de hablantes integrados, ¿no? Es un poco, no sé si es tan fácil verlo así. Luego, devolver espacios de uso en la lengua, ¿cómo mides eso? ¿No? Espacios devueltos a la lengua sería tu unidad de medida, ¿no? Pero ¿qué significa que le devuelves un espacio a la lengua, ¿no? O sea, la lengua se usaba en la cocina, pero no en la casa, en la sala, ¿no? Por ejemplo, la lengua de la cocina pasa a ser la lengua de la sala, la lengua del hogar, pasa a ser la lengua de la comunidad, pasa a ser la lengua de la plaza, del mercado, pasa a ser la lengua de la escuela, pasa a ser la lengua del lugar de trabajo, pasa a ser la lengua del poder judicial, wow, ¿no? De la corte, ¿no? Sí, Alberto, adelante. Sí, bueno, efectivamente, digamos que en principio la discusión en el grupo iba en este sentido, ¿no? De principio apuntamos a que revitalizar la lengua implica generar nuevos hablantes, pero un poco también la experiencia nos dice y un poco lo que usted planteaba también ahora, con el ejemplo de el niño al que se le enseña la lengua en el centro escolar o en alguna inmersión lingüística, luego ¿qué sucede con este niño si no hay un complemento, ¿no? Lo exponemos a otras situaciones complejas, ¿no? Entonces acá es un tema de generar nuevos hablantes, pero con otra serie de esfuerzos que fortalezcan este proceso de enseñanza o asimilación o asimilización de la lengua. Eh, Pensamos en el tema de devolver espacios de uso. Pongo, por ejemplo, un caso puntual, el náhuatl del Salvador, también conocido como pipil, sobrevive al siglo XXI estrictamente con uso doméstico, es decir, la lengua solamente se habla en casa, ¿no? Y solo se habla con el círculo familiar cercano. Yo no me puedo enterar de si mis familiares
fuera de mi núcleo familiar, por ejemplo, hablan la lengua todavía, si hay algún hablante en la casa que está al frente de mi casa, ¿no? Por ejemplo. Pero de repente, después de varios esfuerzos de diferentes vías, gobierno, sociedad civil, etcétera, de repente la lengua empieza a salir a la calle. Nos reunimos en una plaza pública para una celebración y estamos hablando completamente en la lengua. Estamos utilizando micrófono incluso y altoparlantes para hablar en la lengua. La lengua también se llevó al centro escolar y se empieza a enseñar en la lengua, ¿no? Y eh, ya también estamos devolviéndolo o incorporando la lengua a otro espacio. Y un tema adicional que quizás nos hizo falta también colocar acá es que revitalizar la lengua también debería implicar retomar o replantear elementos tradicionales y culturales vinculados con el grupo cultural que habla la lengua, ¿no? Para no solamente estar cambiando el código de sonidos con el que nos entendemos, sino que estamos revitalizando lengua e identidad y cultura a la vez, ¿no? Mm, exacto. Un poco. Claro, no trabajar solo en la lengua, sino entender que la lengua no va separada de la cultura, ¿no? Claro. Muy bien, interesante. ¿Alguien más que quiera intervenir? Vamos a volver a las preguntas y acá voy a volver al PowerPoint y a ver, ¿dónde estamos acá? Ah, no, perdón, eso estaba en el módulo. Entonces, bien, sí, entonces volvemos voy a repetir nada más las preguntas, Nicandro, y te doy la palabra. ¿No? ¿Qué es la revitalización lingüística? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo se mide el avance, retroceso, su éxito o fracaso? Adelante, adelante, Nicandro. Sí. Sí, pues mira, como comentaba, tratamos de abordar las cuatro preguntas en la salita. Entonces hicimos algunas notas y también alguien más compartió en el chat parte de sus reflexiones. Básicamente también coincidía en que una de las estrategias es la de, o uno de los objetivos, digamos, de qué es la revitalización, como un conjunto de estrategias para promover, recuperar la lengua en diferentes ámbitos o en todos los ámbitos sociales de uso. Nos decía también Yasmín Daza de Bolivia que uno de los objetivos en términos generales era aumentar el número de hablantes, otorgarles mayor prestigio social a las lenguas, que cada vez aparezcan más, apoderarse, digamos, de los medios masivos de comunicación, la radio, la televisión, la prensa, en fin, editoriales. Eh, en fin, también como un poco se mencionó sobre las diferentes estrategias que se hacen para poder hacerla, con esto que se planteó como lo que es la planificación también, ¿no? Entre corpus, estatus, incluso adquisición. Y en cuanto a los limitantes, pues ahí coincidimos varios, desde que no hay recursos, eso es una limitante muy generalizada, pero también algo importante que otra limitante es las actitudes que adoptan algunos grupos de trabajo o incluso algunos de los profesores, aun a pesar de que existan políticas lingüísticas favorables, pero a veces las actitudes, no sé, acá mencionamos de algunos de los profesores, pero por acá también algunas autoridades municipales y otras más todavía están en la idea de que, pues, que no sirve para nada, que es motivo de discriminación, que lo sigue siendo, pero no que no sirva para nada, ¿verdad? Y entonces estas autoridades, pues, dicen, mejor que se enseñe inglés, ¿no? Por acá, ¿para qué van a recuperar ahora las lenguas indígenas de acá de la región? Pues creo que en general eso fue un poco lo que platicamos, y por ahí en el chat también nos decía Víctor que la revitalización refiere a esos procesos y estrategias mediante los cuales se recupera y fortalece una lengua que pudiera encontrarse en riesgo de desaparecer.
En fin, Iracema estaba hablando cuando ya nos sacaron de la salita, pero un poco también coincidiendo que es ese proceso que busca recuperar el uso de la lengua, que de lenguas que están en riesgo de desaparición y, y que algunas de las estrategias también pueden ser en los ámbitos de la educación, la implementación de algunos programas este, educativos con algunas otras estrategias didácticas y pedagógicas. Pues creo que puede ser eso una síntesis de lo que platicamos. Gracias. Muchas gracias, Nicandro. ¿Alguien de otro grupo que quiera compartir lo que se discutió en su grupo? A ver, no sé si Angélica quizás, que se me habló en tu grupo, o Nubia, o Jenny, o Gerardo, o Lee creo que ya estaba en el grupo de Alberto, ¿no? Delmer, Evelio. A ver, alguien que quiera compartir lo que se habló en su grupo. Eh, Básicamente, para Angélica de México, y justamente estuve en el equipo de Alberto, de Lee, y era un poco lo que ya Alberto comentaba, ¿no? Coincidíamos en que la revitalización lingüística es este conjunto de acciones, estrategias y esfuerzos que vamos a realizar para generar e integrar nuevos hablantes a las lenguas indígenas, ¿no? Y abordábamos un poco que esto tenía que ir vinculado con la cultura para poder justamente no solo revitalizar la lengua, sino revitalizar también la cultura para que tuviera justamente esta ampliación en los usos de espacios de la lengua. Y en eso estábamos, justo por eso pusimos las notas, pero también algo que durante la discusión me hizo pensar, ¿no? ¿Qué entendemos por revitalización? Creo que había en algún momento una discusión sobre revitalizar, devolverle qué a la lengua, el uso, integrar hablantes, pero ¿cómo medimos todos esos esfuerzos cuando realmente tenemos un hablante y qué tiempo necesita todo eso, ¿no? Entonces, coincidíamos prácticamente en que el objetivo principal es justo integrar nuevos hablantes, pero para poder integrar esos hablantes, pues es todo un proceso que tiene justo estas complejidades, entre ellos el presupuesto, ¿no? Entonces, estábamos en esa parte de la conversación. mm, hay una cosa que me parece interesante sobre la idea de integrar hablantes a la lengua, ¿no? Y es que estamos pensando en la lengua como una entidad existente, una entidad real, ¿no? Y con hablantes que están fuera de ella y que entonces son integrados en ella, ¿no? Como si fuese la lengua una piscina, ¿no? La lengua es una piscina y hay algunas personas que, ¿no? Son cercanos a esa piscina, digamos, sus ancestros eran, vivían en esa piscina o nadaban en esa piscina, ¿no? Alberca, dicen en México, ¿no? La alberca, ¿no? En la swimming pool en inglés. Y entonces a esta persona decimos, oye, tú perteneces a esta piscina, ¿no? Tú eres un pez de esta agua, ¿no? Ven y te integro, ¿no? Em, los lingüistas solemos decir que es una cosa que escandaliza, ¿no? Por supuesto, pero desde un punto de vista ontológico, digamos, en verdad, en verdad, en verdadcito, eh, esto existe, por ejemplo, este, esta botella existe, pero una lengua no. Ujú. No existe como existe una piscina o una alberca, ¿no? Lo que existen son los hablantes, ¿no? Entonces, la figura de integrar hablantes a una lengua es como, oye, tú estás fuera, yo te traigo acá. Y la lengua, que es la entidad, se enriquece con personas que entran a sumarse, ¿no? Y es una forma de verlo, pero ¿a qué nos está llevando a pensar? Nos está llevando a pensar que la lengua como entidad cohesionada, unitaria, homogénea, existe. Y eso no es así, ¿no? En rigor, lo que existen son personas que comparten recursos
lingüísticos, unidades lingüísticas y reglas de combinación, por supuesto, con una historia, etcétera, la cultura, pero son individuos, ¿no? Y no siempre comparten la misma cantidad de conocimiento, ¿no? No siempre podemos poner a un sujeto y a otro, una persona y otra, y decir, mira, es exactamente lo mismo, ah, tienen la misma lengua. No, no, hay mucho, mucha lógica de intersección de conjuntos, más bien, ¿no? Hay cosas que se comparten y cosas que no. Y en lo que ustedes han dicho, tanto Alberto como Nicandro, también han mencionado muchísimas estrategias, acciones que se pueden hacer, ¿no? Para esto que es tan amplio, ¿no? Entonces me parece que revitalización lingüística es verdaderamente difícil de definir, ¿no? Difícil de definir. Angélica lo dijo de una forma bien resumida, que me parece interesante, todos esos esfuerzos, estrategias y acciones orientadas a, creo que es, incrementar el uso de una lengua, puede ser, ¿no? Em, y sobre todo se refiere a lenguas que están en proceso, en riesgo, en situación de vulnerabilidad, ¿no? Uno no suele decir vamos a revitalizar el inglés, ¿no? Como que raro, ¿no? Más bien está orientado a lenguas que necesitan recuperar vitalidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, la conclusión que podemos sacar es que hay muchas cosas distintas que son revitalización. ¿Y por qué hay muchas cosas distintas que son a las que se le llama revitalización? Porque cada lengua es en sí misma un caso distinto, ¿no? Porque cada situación de una comunidad vinculada con una lengua es en sí misma un caso distinto. Y entonces, la revitalización será aquello que los actores de ese proceso social decidan que es. Y para algunos la revitalización de su lengua será una cosa y para otros será otra cosa, porque la situación es distinta, el diagnóstico es distinto y los objetivos, por tanto, serán diferentes. Entonces, a veces los lingüistas hemos mirado los procesos de revitalización con una mirada con el foco en la lengua y no en las personas, en los hablantes. Y hemos esperado de la lengua cosas porque estamos trasladando a la realidad de esa lengua la realidad de otra lengua. Entonces, cuando, por ejemplo, se revitaliza el catalán y se lo intenta elevar a la condición exacta del español, es decir, lengua de educación, lengua de literatura, lengua cotidiana, lengua familiar, pero también lengua del trabajo y lengua de las leyes y todos los ámbitos que eran ocupados por el español, recuperarlos para el catalán. Ahí se hace lo que se hace porque esa situación lo permite. Pero es muy difícil que nosotros podamos trasladar esos mismos objetivos a una lengua como una lengua indígena de nuestros países, porque no estamos hablando de una lengua de poder como sí tiene poder el catalán, ¿no? Cataluña y el País Vasco son las dos regiones económicamente más pujantes de España, ¿no? Entonces no estamos hablando de la misma situación, no estamos hablando la misma cantidad de recursos económicos para hacer eso posible, institucionales, ¿no? Entonces, son contextos diferentes y los objetivos también tienen que ser así, vistos en esa diferencia, ¿no? No con una mirada homogénea y maximalista, sino con una mirada muy aterrizada en la situación particular de la lengua de la que se trata. Sí, adelante Gerardo, veo que quieres intervenir. Agustín, ¿qué tal? Discúlpame. Sí, Adelante. yo concuerdo con lo que señalas. A veces, por ejemplo,
a veces uno piensa que la revitalización implica tener solamente neohablantes, ¿no? Y en realidad, y en realidad estos procesos son mucho más complejos y mucho más largos, ¿no? Que pueden demorar incluso décadas, ¿no? O hasta una vida entera. Pero en realidad, el solo hecho de, por ejemplo, de que se use la lengua, un espacio, por ejemplo, en la música, en ciertos momentos, ya es un proceso específico de vuelta de uso de la lengua en un espacio musical, un espacio festivo, por ejemplo. Y eso ya es un proceso de revitalización tal cual, con objetivos específicos, con metas específicas y con cuantificación específica. Es porque en realidad en esta situación eso es lo válido. Y en algún momento darán el salto de la música a la preparación de alimentos y después harán el salto al proceso del arrullo y después darán el salto al proceso de otro proceso social, cultural típico, la elaboración de cestas, ¿no? Es decir, entonces, no es que las lenguas en realidad se revitalizan así en un proceso mucho más lineal, ¿sí? ¿No? Que obedece a una situación mucho más compleja en el soporte cultural, que en realidad que es lo que hemos dejado de ver hace muchísimo tiempo. Es decir, si las lenguas se revitalizan en espacios culturales, en saberes, en acciones, a veces la acción cultural no existe. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar en conjunto, por ejemplo, tal vez la elaboración de la fariña, en la cual la abuela le contaba a los nietos cómo elaboraba la fariña en el pasado, o la elaboración de la chicha o el masato, o, o la tumbada de la yunza, ¿no? Es decir, son procesos culturales que tal vez no están activos. Ya. Mañana te busco. Sí, perdón, estoy en la carretera. Y Está bien. entonces es una cuestión mucho más, es una cuestión mucho más compleja de la que se piensa. Y a mí traigo la acción en base a la pregunta uno que señalas, Agustín, porque digo que a veces la palabra revitalización, no sé si se ha utilizado muchísimo, que es importante decir tal vez qué cosa no es revitalización, porque genera muchas expectativas en todos los actores, incluso más en los actores, en los propios hablantes del futuro, ¿no? La centralidad. Es decir, a veces cuando uno ve una institución dice, estamos revitalizando tal lengua, y también otra revitaliza, también otra, y entonces dice, ¿por qué todos están revitalizando y por qué la lengua se deja de usar, la lengua se deja de hablar? Y en realidad lo que pasa es que no se está revitalizando la lengua, en realidad lo que está sucediendo es que trabajando sobre el estatus de la lengua, se está trabajando de un aspecto de la lengua, se está garantizando el derecho, pero no se está trabajando en el aspecto de revitalización, sino se está trabajando en otros aspectos, pero como la palabra suena tan bonita y tan romántica y tan futurista y tan potente, se piensa que también todo eso es revitalización. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Gerardo. Muy buena intervención. No, no puedo estar menos de acuerdo contigo, ¿no? Es totalmente de acuerdo. Y me hace pensar mucho en nuestros amigos, Cristina Beyer y Lev Michael, que vienen hace ya 20 años trabajando con el pueblo Iquitu, ¿no? Que habla una lengua en la zona amazónica del Perú y llegan con unas expectativas sobre las posibilidades de revitalización de la lengua y crean este proyecto, cabeceras y el proyecto de documentación de la lengua Iquito, una documentación pensada para revitalización. Y de pronto se chocan con la realidad y es que la comunidad en realidad no necesariamente quiere revitalizar su lengua, ¿no? En términos de volver a comunicarse en ella, sino que lo que quieren es mantener la lengua en prácticas culturales donde consideran que es insustituible. Por ejemplo, su religión. Prácticas de religión ancestral, no cristiana, que mantienen y quieren que en esas prácticas la lengua esté, sí o sí, ¿no? Porque está muy unida la lengua con esa dimensión de su vida, ¿no? Entonces, quizás un objetivo no es que la comunidad de pronto sea bilingüe, funcional y esté hablando también en Iquitu como hablan en castellano, sino quizás el objetivo es otro, simplemente defender el espacio de ciertas prácticas
para la presencia de la lengua. Y ese puede ser el objetivo por ahora, quizás haya otros objetivos después, pero lo importante es que es la comunidad lingüística la que lo tiene que decidir, porque si se va con la mirada colonial a imponer un objetivo que no es necesariamente el que la comunidad persigue, eso está condenado al fracaso, ¿no? Nos vamos a quedar con esas ideas, vamos a tomar distancia de lo que es un proceso de revitalización, vamos a tomar distancia de los preconceptos que tenemos sobre un proceso de revitalización exitoso y vamos a tratar de pensar en esos procesos con absoluta, con absoluto respeto por la necesidad de que esos procesos sean de abajo hacia arriba, sean de las propias comunidades y sean también muy vinculados con la cultura. Bien, porque solo así podremos plantear una forma de evaluarlos, ¿no? Y a eso apuntamos, ¿no? Estamos en la tercera unidad de evaluación de políticas lingüísticas. Muy bien, nos quedamos aquí, amigos y amigas, y nos vemos mañana en el conversatorio. Mañana el conversatorio está muy bueno y tenemos gente de peso que nos va a acompañar. Vamos a hablar de políticas lingüísticas y antes de cortar, quiero leerles de qué va la cosa. Bien, tenemos ya la gráfica y el conversatorio se titula Las políticas lingüísticas en contexto de lo local, a lo nacional, a lo regional. Y entonces vamos a hablar de políticas en lo local, en lo nacional y en lo regional, pensando regional como lo que somos nosotros, Latinoamérica y el Caribe. Y los invitados son bien importantes. Está Ana Carolina Hecht de Argentina, con una gran experiencia en políticas lingüísticas. Está Marilena Tobar de Colombia y está Luis Enrique López de Perú, que tiene una mirada sobre la región y sobre lo que está pasando en el mundo, en realidad, de conjunto y con conocimiento de detalle también. Bien, entonces nos vemos mañana jueves en nuestro conversatorio a la misma hora, a las 8 de la noche, hora Perú, 6 de la tarde en otros países y en cada distintos lugares. Bien, ah, Muchas gracias, profesor. hasta mañana. Tenga buena noche a todos. Mañana, muchas gracias. Chao, Boa noite, muito obrigada. hasta mañana. Chao, Buenas chao. noches, muchas Gracias. gracias. Feliz Hasta noche. mañana.